Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio para el día de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 2, versos 1 al 11, y habla de las bodas de Caná. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaban la madre de Jesús, también Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿ya no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. En ese lugar habían 6 tinajas de piedra para agua, como las que usaban los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo: llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: ahora saquen lo que está allí, llévenlo al catador, y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino, sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo: todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirven el menos bueno, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos, y creyeron en él. Palabra de Dios. Gloria a Dios, Cristo. Pero también para el día de hoy tenemos la epístola de Efesios capítulo 5, versos 22 al 33. Y nos dice: la mutua sumisión. Voy desde el 21. Cultiven entre ustedes una mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Palabra de Dios. Gloria a Dios, Cristo. Interesante los textos que están seleccionados para hoy en el calendario. Jesús inicia su ministerio haciendo un milagro en Caná de Galilea, una boda. La boda sí era de creyentes, sí era de cristianos. ¿Quiénes eran invitados? Estaba Jesús allí con su madre María, pero los discípulos también fueron invitados. ¿Qué nos dice eso? Eran creyentes. Si no, pues ¿qué vamos a invitar? Sí. Segundo, Jesús estaba contemplando toda la situación. Por lo que veo, la Virgen María estaba ayudándoles a servir y también estaba pendiente de todo. Pues María fue la que le dijo a Jesús: hey, se les acabó el vino, ¿qué vamos a hacer? Sí, pero Jesús estaba al tanto de todas las situaciones y no dejó avergonzado a este matrimonio que estaba comenzando. ¿Por qué?
En estos momentos tengo dos razones. Primero, el matrimonio es una institución divina. Fue creado, fue diseñado, fue planeado y fue puesto por Dios. Por lo tanto, sí rechazamos el homosexualismo, sí rechazamos el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque Dios diseñó esta santa institución como señal, como símbolo, como muestra de la relación que tiene Él con su iglesia, que es lo que estábamos leyendo en la carta de los Efesios. Entonces, Jesús sí tenía que cuidar ese matrimonio como la niña de sus ojos. Uno, sí amaba a esa pareja, eran sus amigos, porque el texto nos indica que estaba Jesús con su madre María, invitados principales, segundos invitados, y también sus discípulos fueron invitados. Jesús amaba a esta pareja. No sabemos quiénes eran, pero por lo que veo, Jesús amaba a esta pareja. Y segundo, Jesús amaba ese matrimonio que se estaba llevando a cabo dentro de lo establecido por Dios. Creyentes, un hombre y una mujer. Sí, es el matrimonio un pedazo de cielo aquí en la tierra. Es el matrimonio la relación como Cristo maneja su iglesia. Por eso, empezar nuestra lectura hoy con este texto. Y luego el apóstol Pablo nos está hablando de este mismo sentido aquí en Efesios. Y Pablo empieza diciendo, ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En otras palabras, ¿quién debe ser el sustentador del matrimonio? ¿Quién debe ser el salvador de la esposa y de los hijos que hay allí? El esposo, en una condición normal. Y no estoy hablando solo de proveer dinero, estoy hablando en todas las circunstancias, ¿sí? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas honren a sus esposos en todos. La iglesia no está puesta para obedecer a Cristo en relación a la ley. No. La iglesia no está puesta para obedecer a Cristo por obligación de la ley. La iglesia está puesta y fue creada y fue establecida para amar a Cristo, honrar a Cristo por el santo evangelio, por lo que Él hizo por ella. Y el apóstol Pablo, así como en las bodas de Caná de Galilea, el Señor Jesucristo se dio a sí mismo en ese matrimonio y produjo el mejor vino para que ese matrimonio, uno, estuviera estable, si tuviese el mejor recuerdo. Dos, para que no fuese avergonzado ni estuviese desprovisto. Tres, para no perder la confianza en ese invitado especial. Así, la iglesia está honrando y amando a su esposo o a su cabeza, que es Cristo, para permanecer fiel en la iglesia. Y así como ese Cristo se dio para ese matrimonio, ahora se da aquí para la iglesia. Esposos, nos dice a nosotros, amen a sus esposas así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero, ¿por qué? Ese sacrificio. Se entregó por ella para santificarla. Ese amor sacrificial para santificarla. La purifica en el lavamiento del agua por la palabra. Purifica la iglesia por el santo bautismo, así como el esposo purifica y santifica a su esposa. En una relación santa y sin mancha, Cristo también lava a su iglesia de toda impureza en el santo bautismo, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa.
Y la iglesia se mantiene gloriosa mientras esté unida a Cristo por el santo evangelio. Y esto es sacramentos y palabra, o palabra y sacramentos. Una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia. Así como nosotros, en ese pedazo de cielo que debe ser el matrimonio, donde hay una relación no de ley, que usted tiene que obedecerme a mí porque yo soy, no, sino en relación al evangelio. Yo me di por ti, yo te purifiqué a ti, yo te sustento a través de la palabra y los sacramentos. Nosotros hacemos lo mismo con nuestras esposas y ellas, en relación a eso, nos honran por el evangelio, que es el amor de Dios en Cristo Jesús. Y luego nos dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. La iglesia debe vivir unida en el santo evangelio. La iglesia no debe estar con disensiones, la iglesia no debe estar con problemas, y si hay alguno que cause división entre nosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos 16, pues sáquenlo o amonéstenlo para que se corrija. La iglesia está puesta como un pedazo de cielo aquí en la tierra. La iglesia está donde viene su esposo en palabra, en los sacramentos, a darse a ella, a purificarla nuevamente a través de la Santa Cena, ratifica el perdón de los pecados, fortalece la fe. Cristo se da aquí a la iglesia como su esposa para sostenerla. Por eso la iglesia, al honrar a Cristo, dice: nadie maltrata a su propio cuerpo, sustenta a su esposa. Nadie se maltrata a sí mismo, sino que lo sustenta. La iglesia se sostiene por Cristo y se mantiene unida en Cristo. Por eso es que debemos ser benignos los unos con los otros también. Sí. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo lo digo con respecto de Cristo y de su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, no es otra cosa. La iglesia está llamada a honrar a Cristo, a ser fiel a Cristo, a su palabra. Y Él sustenta a la iglesia con su palabra y sus sacramentos. Por eso, nuestro evangelio de hoy hablaba del santo matrimonio, de cómo Jesús cuidó ese matrimonio. Y por eso la epístola de hoy habla del matrimonio, porque es lo que compara, es como fue diseñado el plan divino. Como un matrimonio es Cristo y su iglesia. Él vela por ella, Él la cuida a ella. Y una esposa rebelde se le da carta de repudio o se le da carta de divorcio. Por eso la iglesia honra a su esposo por evangelio, por el evangelio, por lo que Él hizo y le dio a la iglesia. Y que podamos nosotros comprender esto en nuestras vidas día tras día, por Cristo nuestro Redentor. Amén.